Cordiales saludos. Al amanecer del 9 de abril de 1945, es ejecutado en la horca en el campo de concentración de Flossenbürg junto al almirante Canaris y el general Oster, entre otros, por orden expresa de Adolfo Hitler. Su delito fue participar en el movimiento de resistencia contra el régimen criminal nazi. Dietrich Bonhoeffer, pastor de la Iglesia Luterana, simplemente optó por el camino de la coherencia, porque entendió que seguir a Jesús tiene un costo. En una de sus memorables declaraciones dijo: hay que resistir contra la violación de la conciencia y la destrucción del Evangelio. El verdadero creyente debe resistir la gracia barata e ingresar a la vida del discipulado activo. La fe ya no puede significar quedarse quieto y esperar. El cristiano debe levantarse y seguir a Cristo. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Y es que la vida cristiana, no obstante altamente inspiradora y de beneficios sin igual para el ser humano, es un camino que exige la consideración previa de un riguroso presupuesto antes de emprenderla. Porque como lo veremos en esta ocasión y tal como debe de ser, se trata de un camino de alto costo. La palabra de Dios en Lucas 14, 25 al 33 dice lo siguiente: grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa o a sus hijos, a sus hermanos o hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Probablemente en el mejor momento de su ministerio, Jesús es conocido como figura pública. El impacto social, sumado a la necesidad de la gente, los grupos que se agolpan para escuchar al Maestro son impresionantes. Sin embargo, para Jesús, valorando seguramente su sana intención, es el momento oportuno para detener el ímpetu y dificultar la emotiva búsqueda. Les aclara el panorama, pone las reglas definiendo así las implicaciones de su discipulado, y he aquí la primera: ame a Jesús. En un contexto de salud emocional, el amor está presente para establecer los más fuertes vínculos que definen la vida entera. Erich Fromm lo define así: el amor es una actividad, no es un afecto pasivo, es un estar continuado, no un súbito arranque. En el sentido más genérico puede describirse el carácter activo del amor, afirmando que amar es fundamentalmente dar y no recibir. El tema del amor está presente en las grandes y más importantes decisiones de la vida, porque al final solo se actúa y moviliza por aquello que se ama. Por ejemplo, un padre de familia
sale diariamente a trabajar. No ama tanto el trabajo y sus beneficios como a sus hijos y esposa a quienes tiene que proveer. Había una probablemente sana o no obstante ingenua intención de mucha gente por seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús, que reiteradas veces nos dejó claros que su proyecto de discipulado fue y sigue siendo un asunto muy serio, pone las reglas claras. La seguridad familiar en el vínculo del amor es buena, pero Jesús dice, tendrá que amarme más que. Aparece el círculo familiar altamente significativo, padre, madre, esposas, hermanos y aún su propia vida. Unido por el amor, esta es una trinchera muy firme. Puede impulsar a un ser humano a los más grandes proyectos. ¿De qué es capaz usted por su familia? ¿Cuánto podría disponer por ellos? ¿Cuánto esfuerzo podría entregar? ¿Existen los imposibles cuando se ama? Jesús introduce un elemento probablemente perturbador. ¿Cómo poner la familia en segundo lugar? Es como pretender revertir la ley de la gravedad. El discipulado de Jesús se constituye en el más grande proyecto. Solo en Jesús tiene sentido todo lo demás, incluyendo la familia. Por esa razón debe figurar como la primera agenda de la vida, la agenda del amor. Si ama a Jesús más que a otros, tendrá suficientes razones para mantenerse activo, asumir nuevos desafíos, hacer frente a lo que parece imposible. No es válida ninguna excusa de tipo familiar si realmente quiere seguir a Jesús. Similar al padre de familia que sale a trabajar, la familia no es excusa. Al contrario, el trabajo será de bendición para la familia. Y he aquí la segunda implicación de este alto costo que pagar. Niéguese. El Imperio Romano aplicó la pena capital de la crucifixión, una forma despiadada, humillante, letal, mas sin embargo muy agónica, vergonzosa, ya que era una exhibición pública. El condenado cargaba la cruz donde iba a ser ejecutado. De ahí toma Jesús para decir, el que no lleva su propia cruz y viene en pos de mí, en el versículo 27. Contiene un segundo costo si alguien quiere ser discípulo. Jesús toma esta figura muy conocida para quienes le escuchaban para ilustrar la muerte del yo, la autonegación, que abre paso al sometimiento, al señorío de Jesús, es decir, quien gobernará a partir de ahora. El hedonismo, rendir culto al cuerpo, la autosatisfacción, el consumo desmedido de bienes, vivir sin rendir cuentas a nadie, son entre otras las manifestaciones del peligroso yo. En el discipulado de Jesús el yo es una amenaza. No es como le parezca, es como Jesús lo dice. No es como usted pueda, es hasta donde el Señor lo indica. La muerte de yo es a la vez el nacimiento de una nueva humanidad. Jesús se convierte en el Señor de la vida, se vive por Él y para Él. No pueden cohabitar dos señores. En este caminar, uno solo es el Señor. Su opción es negarse a sí mismo y por su bien permitir el gobierno y autoridad de Jesús. Y esta aquí viene la tercera. Renuncie. Es contundente Jesús respecto a la aspiración de los discípulos. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Estamos frente a un asunto delicado y complejo que exige ser comprendido acertadamente. En este caso, Jesús toca un punto de importancia en la adultez. Las posesiones materiales, el dinero, la economía, normalmente determinan la seguridad de la vida. Por supuesto que no está de malo en sí mismo la tenencia o administración de bienes que prestan tan buenos servicios. Pero la profundidad está en el hecho distorsionado de conceder posiciones inapropiadas a las cosas de tal manera que superen al mismo dueño, a quienes deberían más bien beneficiar, y cuanto más a Jesús,
que viene a gobernar sobre todo. Las posesiones materiales tienen su orden y lugar. Esto es justamente lo que Jesús está introduciendo como requisito para el discipulado. Remover este modelo de pensamiento muy común en aquel tiempo y en el presente constituye sin lugar a dudas un enorme desafío. Es desde ya un punto de partida trascendente en el nuevo proceso del discipulado, que en forma tan entendible significa descansar en Jesús y no en la seguridad de las posesiones. La meta no es el lujo, ni la riqueza, ni la pobreza. De hecho, tanto el lujo como la pobreza son considerados vicios, asegura Fromm. En una cultura donde el consumismo pareciera ser la meta de la vida, el desenfreno por tener cosas que muy a menudo cumplen funciones sustitutas definitivamente están en contra de la propuesta de Jesús. De ahí la necesidad imperiosa de la renuncia. Parece que lo tengo todo, pero en realidad no tengo nada. Ya que tener, poseer, dominar un objeto es solo un momento transitorio en el proceso de vivir, continúa diciendo Erich Fromm. Renunciar no es opción, es obligatorio. Antes de iniciar la jornada más importante de la vida, tenga en cuenta, debes renunciar. En conclusión, no hay discipulado sin amor, sin autonegación o renuncia. O paga el precio o no hay camino. Así de categórico lo estableció Jesús. Contrario a muchas propuestas baratas, Jesús pareciera invitar a no ingresar al discipulado, pero el sentido es este. Piénselo bien. Tome decisiones maduras. Está en juego su vida eterna. El discipulado tiene serias implicaciones, ya que es un camino de alto costo. Que Dios le bendiga.